ya a Teresa Giraldez, que es la persona que va a dar la siguiente charla, la siguiente conferencia, la cual agradecemos muchísimo, Teresa, que estés hoy aquí, porque bueno, no sabíamos si se te iban a complicar las cosas, evidentemente, o sea que estamos súper agradecidísimos de que estés hoy con nosotros. Y qué decir, es poco también lo que se puede decir de ti, que no se conozca, sobre todo entre el ambiente científico, ¿no? Porque es profesora de la Universidad de Laguna, como ya sabéis, profesora titular desde es nada, porque es de 2019. Pero para llegar ahí, o sea, la carrera ha sido completamente meteórica, porque se doctoró, corrígeme si digo mal, en bioquímica por la Universidad de Vigo, ahí nada, en Oviedo en 2001. Y desde entonces, pues realizó un postdoc en el Departamento de Fisiología Celular y Molecular de la Universidad de Yale hasta el 2006, unos 4 años por lo menos, pero tuvo otras estancias, ¿no? En Estados Unidos y ya muy poco después, porque fue volverse y ya empezar como investigador principal en el Servicio Canario de Salud, ¿no? Con un contrato, nada menos que un contrato Miguel Servet, de la Unidad de Investigación del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de Tenerife, desde 2008 hasta 2014. Y es en 2014 cuando ya es investigadora líder de grupo y docencia, porque recibe ya una RC, una Ramón y Cajal, nada menos, en el Centro de Investigaciones Biomédicas de Canarias. Y ya está el 2019 en que ya consigue la titularidad, o sea, meteórica total. Y en el interintanto, digamos, durante todos esos años, además, es galardonada con varios premios, porque tiene a ver si lo digo bien, Margaret Oakley, ¿no? Award Sí. de la Sociedad de Biofísica de Maryland en el 2009, una bolsa de investigación L'Oréal UNESCO for Women in Science en 2009 también, un premio César Beckman Coulter en el 2011, un premio del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres en el 2015, premio Mujer de Innovación en 2017, bueno, ¿qué voy a decir? Si además, de hecho, es revisora de proyectos de investigación tanto en España, en la NEP, como en Francia, en la NIR, o del H2020, en la Unión Europea, o incluso del IRC de Irlanda. Y todo esto realmente es gracias a todos los esfuerzos investigadores, porque creo que ya desde muy pequeña ya le decía a su madre, no, yo lo que quiero es ser científica, eso no es, ¿no? A lo que he visto en las entrevistas. Eso dicen, Que sí, han eso hecho, ¿no? dicen. Y Eso todas sus dice mi líneas de madre. investigación se centran realmente, pues eso, en la biofísica, ¿no? Y en la fisiología de canales iónicos en estos momentos. De manera que estudia en profundidad las canalpotías, realmente estudia los canales iónicos desde muchos puntos de vista, bioquímicos, electrofisiológicos, utilizando microscopía avanzada, utilizando genética, biología molecular, desde muchos puntos de enfoque y técnicas realmente punteras precisamente para poder entender bien una estructura y el funcionamiento de determinadas, en este caso los canales de calcio, ¿verdad? Determinadas estructuras que pueden estar implicadas en patologías relacionadas con la señalización neuronal. Y entonces vamos precisamente a dejar que nos explique cuál es su centro de investigación de esta, voy a decirlo, una mujer brillante. Muchísimas gracias, ya te dejo dar la charla cuando quieras compartir. Muchísimas gracias, Esther, un placer. Voy a compartir la pantalla. ¿Tú me confirmas si se ve bien? Ahora de repente ya no oigo. No sé si a mí se me oye. Porque cerré el micro. Yo te Ah, oigo vale, pero se me oye bien y y la se ve pantalla bien se la ve perfectísima. presentación. Estupendo, perfecto. Pues bueno, yo lo primero que quería hacer era agradecer esta invitación porque para mí es un placer compartir mi trabajo y me gusta mucho este tipo de charlas como la que voy a dar hoy y que espero no extenderme más de la cuenta porque a veces me dejo llevar por lo que me gusta lo que hago y además que me den esta oportunidad de poder hacerlo pues desde una perspectiva más personal, que intentaré un poquito aportar una parte personal, porque yo creo que a mí a lo largo de mi trayectoria pues me ha ayudado mucho eso, ¿no? El escuchar la experiencia de otras personas
que están un poco en el mismo camino en el que yo en su momento pues quería empezar, ¿no? Y a veces pues qué les ha inspirado, a mí me sirvió de inspiración. Entonces quiero agradecer muchísimo, aparte de esta presentación tan fantástica y tan amable, esta invitación para poder hacer pasar un rato y contarles a todos un poquito de mi motivación y de mi trabajo, que no es solo el mío. Hoy hablo yo, pero en realidad tengo la suerte y el honor de que he conseguido a lo largo del tiempo formar un grupo de investigación del que soy la investigadora principal, pero que realmente los voy a nombrar a lo largo de la charla, son los que realmente han ido construyendo las historias o los descubrimientos o nuestras contribuciones, humildes, pero contribuciones a intentar entender cómo funcionan los canales iónicos. Y de eso es de lo que voy a hablar, de lo que voy a hablar hoy. Pero para empezar a hablar de esto, hay que irse un poco más atrás. A mí me gusta mucho contar que la gente oímos la palabra canal iónico y lo digo porque muchos de mis amigos bromean mucho con mi pasión y gusto por los canales iónicos. Y la realidad es que la base de lo que sabemos de los canales iónicos y cómo hemos llegado a saber lo que son se remonta a tiempos casi inmemoriales, ¿no? Ya en la época de Galeno, una gran pregunta era cómo se mueven los músculos, cómo se transmiten las órdenes, cómo se produce esa coordinación entre el movimiento del cuerpo, la activación de los músculos, la función de nuestro cuerpo entendida como casi una máquina, ¿no? Y en aquella época ya se Galeno propuso la existencia de lo que él llamaba, es algo un poco más complejo, pero era el espíritu vital, era algo que tenía que fluir, que se movía, era algo que tenía que ser análogo a la sangre, pero no debía ser exactamente sangre, era un espíritu vital que se movía y que hacía que los músculos empezaran a funcionar. Era algo que fluía, ese era el concepto que se manejaba en ese momento, ¿no? Y aquí hago referencia y aprovecho para decirles que yo no sé si siguen teniéndolo, porque no me ha dado tiempo, lo quería comprobar hoy. En la Universidad de México, en la Autónoma, tienen una página que se llama El Potencial de Acción, que es un trabajo excelente de unos profesores allí, que es un poco la historia de todas estas cosas. Esta imagen la saqué de allí hace muchísimo tiempo y yo les animo a que lo busquen, El Potencial de Acción de la UNAM de México, porque es un trabajo excelente y es una lectura fantástica, interesantísimo sobre la historia del descubrimiento de la bioelectricidad, que voy a hablar ahora mismo de ella. Asimismo, en paralelo, más adelante, incluso Descartes, ya en el siglo XVII, planteaba cómo era posible que respondiéramos a los estímulos externos de una manera tan rápida y tan eficiente. Aquí este es un grabado muy conocido en el que básicamente se decía, bueno, ¿cómo es que esta persona, cuando toca el fuego, rápidamente retira la mano? Volvemos otra vez a la idea del fluido. Había algo que tenía que fluir porque era el mecanismo más, digamos, rápido en el que algo llegaría a todos lados de nuestro cuerpo y nos permitiría responder desde la zona central pues que se sabía que estaba en la cabeza, que era el centro del pensamiento.
aunque ya saben que en otras culturas, como por ejemplo la cultura japonesa, recientemente he leído que eso se adscribía al corazón, que son cosas también muy interesantes, pero bueno, eso ya sería tema para otro día, ¿no? Entonces, digamos que esas conexiones entre el pensamiento, el orden y el movimiento se adscribía a fluidos, a algo que tenía que funcionar de manera rápida y de manera que podía llegar de un lado a otro de alguna manera parecida al agua, a la sangre, algo que fluía, que era lo que se conocía en aquel momento. ¿Qué ocurre? Que damos un salto en el tiempo y llegamos al siglo XVIII, cuando se descubre un fenómeno físico, se empieza a controlar un fenómeno físico que es la electricidad. Y resulta que de repente aparece un nuevo concepto en nuestro entendimiento del mundo. Aparece un nuevo concepto que es algo que precisamente también fluye, ¿verdad? Y que además hasta entonces, pues bueno, se conocía, se sabía que los rayos son eléctricos, se sabía que existían fenómenos eléctricos como por ejemplo frotar el ámbar con piel, ya se sabía en épocas muy antiguas que esto producía un fenómeno eléctrico. De hecho, la palabra electrón viene de ámbar, que es electrón. Pero cómo controlar este fenómeno y cómo aprender a describirlo fue precisamente más en esta zona, en la época más o menos del siglo XVIII. Y en paralelo resulta que había investigadores, científicos de aquella época que precisamente empezaron a encontrar sistemas que funcionaban, sistemas vivos que funcionaban integrando este nuevo fenómeno que era la electricidad. Entonces, quizá el padre, el que se considera el padre de este conocimiento, fue Galvani, que fue, ya muchos conocerán el tipo de experimentos que hacía con las patas de rana, una preparación en la que mantenía una parte del nervio de la rana, conectaba al músculo de la pierna, de la pata de la rana, ¿no? De la anca de rana. Y lo que hacía era que estimulaba eléctricamente, estoy simplificando mucho, pero realmente lo que hacía era que vio que estimulando eléctricamente el nervio se producía la contracción de la pata. Entonces él escribió su famoso tratado de Viribus Electritatis in Motu Musculari Commentarius, que lo que hacía era que hablaba de que los animales tenían también algún tipo de electricidad. Es decir, ese fluido del que hablaba hace un minuto podía ser electricidad, algo que se transmitía de alguna manera y producía la conexión, esa conexión buscada entre el nervio y el músculo, y también pues la función del músculo más adelante. Todo esto, por supuesto, se fue desarrollando. Esto tuvo una controversia muy grande en la que desgraciadamente no puedo entrar, pero la historia de la bioelectricidad es muy, muy, muy interesante y de nuevo les invito a que profundicen más sobre el tema. Esto solamente es para tirar del hilo. Pues bien, ¿cuál es la realidad? Es que desde Galvani hasta ahora sabemos que efectivamente existen fenómenos eléctricos, literalmente eléctricos, que hacen que nuestras células funcionen, hacen que funcione la transmisión de las señales que modulan fundamentalmente la función del músculo, la propia contracción del músculo, el funcionamiento del corazón, el funcionamiento de las neuronas, están gobernados por fenómenos eléctricos. Pero son fenómenos eléctricos que son diferentes a los que observamos en la electricidad de casa, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nuestro cuerpo, todos sabemos, está compuesto mayoritariamente por agua, pero no es agua destilada, es agua con sales, es agua con iones.
Entonces, la electricidad que utiliza nuestro organismo y el organismo de todos los seres vivos, de alguna manera u otra, es electricidad iónica. No es electricidad, digamos, electrónica, como la que vemos en las clases de física, ¿no? Entonces, la electricidad iónica, en realidad, voy a dar un salto aquí enorme digamos, hay muchas cosas de las que quiero hablar hoy, entonces quiero pegar algunos saltos que pido disculpas si son demasiado abruptos. ¿Qué fenómenos eléctricos sabemos que ocurren en nuestras células? Bueno, pues hay un fenómeno eléctrico fundamental que todos conocerán, imagino, si son los estudiantes de biología habrán visto esto en sus clases. Todas las células tienen una diferencia de potencial eléctrico a través de su membrana. Esto es una realidad que se observó muy pronto, ¿no? Y esta diferencia de voltaje eléctrico, que viene siendo en torno a menos 70 milivoltios, es una diferencia de potencial que la célula utiliza como una fuente de energía. Vamos a intentar ver un poquito esto a lo largo de la charla, aunque no puedo profundizar todo lo que me gustaría. Para que se hagan una idea numérica de lo que significa esto, de lo que significa una diferencia de voltaje a través de la membrana y cómo eso, uno piensa 70 milivoltios. Yo cuando estoy en mi casa, eso que, aunque sin pensar, dices, bueno, ¿y cuánto te conectas a 220 voltios? Estamos hablando de milivoltios, estos son 10 elevado a menos 3, la milésima parte, nada, eso no es nada, ¿no? Pero claro, uno tiene que ponerse en contexto del tamaño de la célula. Una célula, a través de la membrana, esa diferencia de voltaje está establecida a través de una distancia de 4 o 5 nanómetros, 10 elevado a menos 9 metros. Es decir, la milésima parte de una milésima parte, la millonésima parte de un metro. Con lo cual, estamos hablando de distancias mínimas, tamaños enanos. Entonces, ¿cómo se compararía esto con los cables de alto voltaje que vemos cuando vamos por la carretera, ¿no? Y que utilizan y suponen la alimentación, ya saben, pues de ciudades enteras, ¿no? Bueno, pues comparando, haciendo una simple división, milivoltios entre espacio, fíjense que los cables de alto voltaje están transportando 200.000 voltios. La caída de voltaje es así hasta a lo largo de 1 kilómetro. En una célula es la misma cantidad en 1 centímetro. De manera que esta es una pequeña cálculo tonto, pero que para que nuestra cabeza un poco ponga en contexto la cantidad o la capacidad, el potencial que realmente estamos manejando, literalmente, el potencial que está manejando una célula. Entonces, ¿para qué se utiliza esta diferencia de voltaje? Bueno, esta diferencia de voltaje se utiliza para controlar procesos, porque no puedo entrar a describirlo muy detalladamente, pero es energéticamente muy favorable. La célula no necesita mucha, aunque parezca que no. Hemos evolucionado con unas características que permiten que se mantenga esta diferencia de voltaje a bajo coste, vamos a decirlo así, para la célula, ¿vale? La célula tiene que invertir, tiene que producir un metabolismo, tiene que producir ATP para mantener esta diferencia, pero los cambios en este voltaje y el mantenimiento y el establecimiento hemos evolucionado para que esto sea así, y es, digamos que, un sistema económico para la célula. ¿Y para qué lo utiliza? Bueno, pues una de las cosas para las que lo utiliza es para precisamente mover iones a través de la membrana. ¿Y cómo mueve iones a través de la membrana? Bueno, pues la membrana lipídica, como saben muchos de ustedes, es una bicapa lipídica que es básicamente hidrofóbica en el centro, es decir, no deja pasar agua ni deja pasar sustancias cargadas eléctricamente.
Los iones están cargados eléctricamente y, por tanto, de manera desnuda no pueden pasar a través de la membrana. Esto es útil porque la membrana necesita mantener esa diferencia de voltaje, y para mantener esa diferencia de voltaje tiene que tener diferentes concentraciones de iones a ambos lados. Entonces, lo que hemos evolucionado es integrando en la membrana proteínas que permiten el paso selectivo de iones. Entonces, la célula tiene esa especie de guardianes en la membrana que se pueden abrir o cerrar y están muy controlados, y entonces permiten el paso de iones en determinadas condiciones. ¿Qué ocurre cuando pasan los iones? Pues que se cambia esa concentración relativa de cargas positivas y cargas negativas a través de la membrana, y por tanto se altera ese voltaje de membrana de manera que puede ser temporal y luego puede volver otra vez al valor basal del que hablábamos de -70. Entonces, manipulando la cantidad de cargas a ambos lados de la membrana, la célula manipula, cambia, regula el valor de ese voltaje de membrana. Y por tanto, eso se puede transformar en una señal eléctrica que además es una señal rápida, que además se puede transmitir, y además se puede transmitir de una célula a otra. No tenemos todo el tiempo para poder explicar todas estas cosas que forman parte de una de las bases de la neurociencia y de la biofísica, pero les quiero, quizá esto ya les digo, es una pequeña, son pequeñas píldoras para que puedan tirar del hilo y les pueda picar la curiosidad y puedan preguntarse más y preguntarme a mí, espero, a lo largo de la charla. En el caso concreto de las neuronas, lo que ocurre es que las neuronas tienen precisamente en su membrana, esto es una imagen de una neurona, ya saben que están formados tienen una forma muy característica, el soma, el axón, y este axón se conecta a su vez a otras neuronas, y así es como se va formando esas redes neuronales que hemos visto en muchos sitios, ¿no? Bueno, pues las neuronas expresan estas proteínas en su membrana y son capaces de cambiar el valor, o esto hace que cambie el valor de su potencial de membrana ante la recepción de estímulos, ante la recepción de ligandos, y veremos un poco cuáles son esos. Diferentes neuronas expresan diferentes tipos de canales que responden ante diferentes estímulos. El ejemplo más fácil de entender en esto es el sistema sensorial, que lo que hace es que tiene diferentes proteínas que responden a estímulos físicos. Vamos a ver eso en un segundo. Entonces, la existencia de estos canales iónicos permite que estas neuronas desarrollen un lenguaje que es el cambio en su voltaje de membrana. Y además, también a nivel de esa conexión entre una neurona y otra, ese cambio del voltaje de membrana además permite que se produzca la liberación de neurotransmisores. Entonces es una especie de arma de doble filo. Ese lenguaje, que es lo que se conoce como el potencial de acción, son cambios en el potencial de membrana que permiten una codificación y el establecimiento de un lenguaje. Finalmente, resultan en la liberación de neurotransmisores, en esa conexión entre neuronas, que es lo que conocemos como sinapsis. Cuando hablamos de canales iónicos, hay una asunción a veces que yo me he dado cuenta, que es que uno dice el canal iónico. La realidad es que dense cuenta de que es una función tan importante y yo les cuento. Es una función que puede ser regulada de manera tan sumamente fina que hemos evolucionado para tener más de 500 tipos diferentes, más de 500 genes distintos que codifican para canales iónicos y más de 1000 que codifican para modificadores. Imagínense la diversidad. Hay muchos de estos canales que se producen como una sola proteína que es como si fuera un gran monómero, ¿no?, que se inserta en la membrana, y hay otros canales, como los canales de potasio en general, sensibles a voltaje, que lo que hacen es que se organizan como tetrámeros, es decir, grupos de monómeros de proteínas que a su vez, fíjense,
se pueden coordinar dando lugar a una variedad todavía más grande de canales. Entonces, la variedad de canales es inmensa. Y decimos, bueno, ¿y esa variedad en qué reside? ¿Por eso, en qué se diferencia un canal iónico de otro? Si me acaba de decir que pasan iones a su través, ¿qué más da? Pues pasan iones. Bueno, pues la clasificación, las diferencias que existen entre los canales iónicos y una gran base de nuestra diversidad se basa precisamente, lo voy a explicar en un minutito, en qué tipo de estímulos modifica ese canal iónico para que se abra y se cierre y deje pasar los iones, porque ya les he dicho que ese paso está muy controlado. No vale solo con que el canal vaya a la membrana y ya está, ahí empieza a pasar el ión. Eso tiene que estar controlado por un montón de estímulos diferentes. Uno de ellos, el propio voltaje de membrana, ya les he comentado, pero hay otros y esto es un tema muy, muy interesante. Pero además también el tipo de ión que permea a través de ese canal. Los canales son selectivos, algunos extremadamente selectivos. Un canal de potasio solo deja pasar iones potasio, da igual que esté abierto y que haya mucho sodio por ahí, el sodio no entra, no pasa, solo pasa el potasio. ¿Y eso qué permite? Pues eso permite que la célula pueda seleccionar qué ión pasa en cada momento y en qué dirección va. De nuevo, no tenemos tiempo para entrar a explicar esto, pero ya les he explicado que a través de la membrana hay una diferencia entre las concentraciones de unos iones u otros. Bueno, pues dependiendo del tipo de canal que se abra, el ión va a fluir en una dirección o en otra. Y diferentes iones tienen diferentes direcciones de flujo. Y por tanto, una corriente positiva, unos iones positivos van a ir hacia un lado o hacia el otro. Vamos a explicarlo en un minutito a lo largo de la charla. Lo que ocurre y llegamos a una de las palabras que hemos nombrado cuando empezó esta charla y que les voy a decir ahora. Lo que ocurre es que ahora yo espero haberles convencido de que los canales iónicos permiten, ya les he dicho que todas las células tienen una diferencia de voltaje a través de su membrana, y les he nombrado algunos tipos celulares que utilizan los canales iónicos para generar un lenguaje que es ese potencial de acción, ese cambio rápido en el potencial de membrana. Pero es que además muchos otros tipos celulares utilizan canales iónicos para funcionar. Entonces, la realidad es que durante años recientes, no demasiados, si uno lo piensa, 30 y tantos años, se han ido sabiendo, se han ido conociendo enfermedades que tienen parte de su base, tienen parte de sus defectos en el fallo funcional de precisamente canales iónicos. Estas enfermedades que les pongo aquí no es que esta sea solo la base, pero contribuye, son enfermedades, algunas de ellas muy complejas, ven que les estoy poniendo la epilepsia, pero se sabe que existen, su fallo en parte, en gran parte, reside en el desarrollo en el fallo en la función de canales iónicos. Y de hecho hay el desarrollo de fármacos, esto es un tema interesante, el desarrollo de fármacos en este momento también puede dar lugar a fallos de canales iónicos. Entonces hay muchos fármacos que como efecto secundario resulta que tienen una diana en el corazón, que es un canal iónico de potasio que se llama HER. Entonces, muchas empresas farmacéuticas, como parte de los desarrollos en los ensayos clínicos, tienen que hacer una prueba directa de que el fármaco, que sea para lo que sea, el fármaco puede ser para, yo qué sé, arreglar, quitar estas son cosas a lo mejor muy tópicas, ¿no? Pero imagínense un fármaco contra el acné, algo así, ¿no? Tienen que hacer una prueba para comprobar que no tiene como efecto secundario diana ese canal HER, que parece que es como una especie de imán para muchos fármacos y que su malfunción produce cardiopatías. Entonces, todas estas enfermedades en donde fallan los canales iónicos y que realmente no pueden no parecer muy relacionadas, ¿no? De manera
directa. Si uno las mira esta lista, dice, pues sí, ¿qué tienen en común? Pues tienen en común que se producen por fallo de canales iónicos o versiones de esas enfermedades se producen por fallos en canales iónicos. Y estos son lo que llamamos las canalopatías. Y es, por tanto, el estudiar canales iónicos, en cierto modo, es estudiar canalopatías, porque lo que es estudiar la base funcional, la base molecular de una y, de hecho, varias enfermedades. No todas se producen por fallos en exactamente los mismos canales iónicos. Yo creo que ya ha quedado muy claro que hay muchos tipos de canales iónicos y que esto tiene por tanto, diferentes canales iónicos van a producir diferentes afecciones. Bueno, pues, ¿cuáles son los elementos funcionales, los elementos comunes de todos estos canales iónicos que les he ido mencionando? Bueno, una manera de representar los canales iónicos de una forma así como un poco simple es representarlos como esta especie de bolas de plastilina que tienen un agujero en el centro. Esto en realidad, si se dan cuenta, es como un corte longitudinal de un canal iónico. Y entonces aquí se pueden distinguir todos los canales iónicos, tienen tres propiedades, digamos, fundamentales que tienen identidades moleculares diferentes, pero todos lo tienen. Por un lado, los canales iónicos tienen siempre una compuerta que puede estar en diferentes zonas de esa proteína, de esa molécula, pero que es la que hace que el canal se abre o se cierra. Luego, estos canales tienen sensores, que lo que hacen es que son sensores moleculares, que lo que hacen es que determinan cómo se abre, en qué responde el canal. Este sensor puede ser un sensor de voltaje, como he mencionado antes, pero es que también hay otros estímulos que abren y cierran canales, y lo vamos a ver en un segundo. Y luego tienen una parte de la proteína que es lo que se llama el filtro de selectividad. Y ese filtro de selectividad son unas características de la proteína, son una determinada combinación de aminoácidos que son los que determinan cuál es el ion permeante. Entonces, eso permite que los canales sean selectivos a los diferentes iones, sodio, potasio, calcio, etc. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de activación, estos sensores que les he dicho? Bueno, pues ya les he hablado de que hay sensores de voltaje. ¿Cómo pueden ser esos sensores de voltaje? Bueno, pues porque esa proteína que conforma los canales iónicos tiene combinaciones de aminoácidos que están cargados eléctricamente. Como a través de la membrana plasmática, ya les he explicado, se forma un campo eléctrico porque hay una diferencia de voltaje, entonces esos aminoácidos se pueden posicionar en el campo eléctrico y producen literalmente un movimiento que se transduce en un cambio conformacional en esa proteína que hace que se abra el poro y, por tanto, produce la permeación, el paso de esos iones a su través. Pero es que hay otras proteínas, canales iónicos, que lo que hacen es responder ante la unión de un ligando químico o ante la activación mecánica, cambios, distorsión en la membrana lipídica, produce cambios en la activación del canal. Hay varias teorías sobre esto, pero digamos que esta es la más intuitiva. Importante, cambios en temperatura. ¿Cómo es posible que cambios en temperatura se traduzcan en cambios? Es un tema interesantísimo, no tenemos tiempo para hablar hoy de ello. Pero fíjense que precisamente esta línea de aquí es muy emocionante porque es el Premio Nobel de Medicina o Fisiología del año 2021, a Arden Patapoutian y a David Julius, precisamente por el descubrimiento de estas familias de canales iónicos. Hablaré un minuto de ello a lo largo de lo que me queda de charla. Y finalmente la activación pues puede ser activación por otras proteínas. Entonces, fíjense que el rango de funciones es inmenso. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que nosotros ahora sabemos mucho más de los canales, porque podemos llegar hasta este nivel. Esto es como es realmente un canal, no esos blobs que estaba dibujando yo antes. Los canales, disponemos ahora mismo de muchos canales de la información de su estructura atómica. Estos son los iones de potasio permeando a través de uno de mis canales favoritos, un canal de potasio regulado por calcio y por voltaje, que
produce o que está implicado en muchos procesos. Perdón, porque es que está sonando el teléfono y me he despistado. Entonces, la función de... espero que no sea nadie... Se sigue oyendo bien y sigue yendo todo bien, ¿verdad? No era nadie que me estuviera intentando contactar conmigo porque la charla ya no funciona. Ah, vale, perfecto. Ok. Vale, de repente dije, a ver si ha sido que estoy hablando sola. Vale. Bueno, pues este es un canal que se llama el canal BK y voy a intentar decir 5 pinceladas o 2 sobre este canal en el contexto de nuestro trabajo. Interesante, importante. Ahora disponemos en el año 2021, esta gráfica no está actualizada, disponemos de una cantidad inmensa de conocimientos sobre estas estructuras atómicas que les estoy diciendo. Fíjense de lo fascinante de todo esto. Si yo conozco qué mutación se produce en un paciente que tenga una mutación en este canal, yo la puedo posicionar, yo puedo simular y localizar dónde está. Y puedo estudiar cómo esa mutación produce una alteración en esa permeación. ¿Y cómo lo puedo hacer? Bueno, pues porque existen sistemas para poder registrar la función de los canales iónicos y esa función la registramos en el laboratorio mediante el uso de electrofisiología. Utilizamos un sistema que se llama el patch clamp, que en realidad el desarrollo de este sistema y lo que supuso llevó a la concesión del Premio Nobel de 1991 a Neil Isaacman. Estos sistemas los tenemos en el laboratorio y fíjense lo alucinante. Esto es el paso de iones en tiempo real a través de un canal iónico. Cada uno de esos saltitos, de esos cuadraditos, es un cuanto de corriente que se produce porque el canal se abre y pasan iones potasio. Entonces registramos cambios en la corriente eléctrica. Además, la célula une ese funcionamiento estocástico de los canales y produce corrientes celulares como esta que se ve aquí, cambios en la corriente que luego se traducen, no tengo tiempo para explicarlo, pero van a tener que confiar en mí, en cambios en el voltaje. Entonces, ¿qué es lo fascinante desde el punto de vista del estudio de los canales iónicos? Es que podemos abarcar una pregunta biológica desde el nivel, esto se puede hacer en muchos puntos en biología, ¿no? Pero lo fascinante quizá de trabajar en fisiología, en biología, en este momento en el que nos encontramos, es que tenemos información sobre las estructuras atómicas de las proteínas. En el caso de canales iónicos tenemos ensayos funcionales que nos permiten estudiarlos en tiempo real, es decir, cómo se abre un canal y pasan los iones a su través. A mí esto es por lo que trabajo en esto. Podemos subir un poco el nivel de complejidad y estos son esos potenciales de acción de los que les hablaba, que se producen por una neurona y que podemos estudiar en el contexto de la función de esa neurona y ver cómo la modificación de esos canales produce la modificación de ese lenguaje que les hablaba. Pero es que además podemos utilizar modelos animales que simulan enfermedades porque se pueden detectar los cambios en la función de esos canales iónicos por diferentes vías, ¿no? Una de ellas la modificación genética específica. Entonces, precisamente no he podido dejar de poner esta referencia a Arden Patapoutian y a David Julius, que son los receptores, los ganadores y con grandísimo merecimiento del Premio Nobel en Medicina de este año, que ya saben que ha sido hace apenas unas semanas, y precisamente estos dos investigadores descubrieron los canales iónicos que son la base de cómo sentimos la temperatura y cómo sentimos el tacto y la propiocepción, que ya saben que es una especie de superpoder que tenemos para poder localizar nuestro cuerpo en todo momento en el espacio y con respecto a la gravedad. Entonces, aquí quiero hacer un inciso y quiero dedicar unos pocos minutos, como me pidieron los organizadores, a hablar más en concreto de mi
trayectoria. Ya les he contado que porque creo que es importante que tuvieran una especie de base interesante y pudieran saber compartir la pasión de por qué trabajo en lo que trabajo, ¿no? Y por qué animo a otra gente a que se unen a mi grupo de investigación y con quien incorporo y con quien formo equipo para trabajar en estas preguntas. Pero ahora pues quería hablar un poco más de mi trayectoria. Lo voy a hacer muy rápidamente en estos minutos que quedan. Bueno, pues como ya introdujeron al principio, tan amablemente, pues yo hice la carrera y la tesis en Oviedo, muy cerquita de A Coruña, y por tanto me hace también una ilusión especial hablar en el norte, que es mi alma mater. Yo en realidad nací en Madrid, pero me fui a vivir a Oviedo cuando tenía 10 años y desde entonces estuve allí. O sea que me considero más asturiana que madrileña. Y después de hacer la tesis, efectivamente, me fui a la Universidad de Yale, donde hice una estancia postdoctoral combinada con una estancia en la Universidad de Washington en Seattle, porque teníamos una colaboración con ellos. Y durante ese tiempo estuve estudiando canales iónicos. Mi tesis la hice precisamente en esos canales iónicos HERG de los que les hablaba, que tenían esa interacción con muchos fármacos secundaria. Y bueno, pues yo hice mi tesis con ese tipo de canales de potasio. Siempre me he centrado bastante en los canales de potasio. Después, en la Universidad de Yale, lo que hice fue desarrollar métodos nuevos para poder estudiar los canales iónicos, combinando esa electrofisiología de la que les hablaba, pero también sistemas de microscopía de fluorescencia, para poder ya no solo estudiar la función eléctrica, sino combinarla con información estructural, con cómo se producen en tiempo real cambios estructurales y cómo eso se puede asociar a la función del canal. Eso quizás sea un poco avanzado y les va a resultar muy aburrido, pero que sepan que bueno, esa es un poco mi visión. Y con ese proyecto me incorporé a la Universidad de La Laguna en el año 2006, donde estuve primero con un contrato postdoctoral y luego me conseguí el Miguel Servet y el Ramón y Cajal. Yo aquí quiero transmitir, porque no sé, yo sé que son mayoritariamente estudiantes de máster y estudiantes, no sé si de doctorado, pero yo quería decir, aquí me gusta decir que no conseguí ninguna de las dos cosas a la primera. La carrera es dura y yo creo que el Ramón y Cajal, yo creo que lo pedí 2, si no 3 veces. Y el Miguel Servet, creo que el Miguel Servet sí que lo conseguí a la primera, pero desde luego bueno, el camino ha sido duro. Nada de lo que cuento aquí lo pongo con una línea así muy, muy bien dibujada, pero esto debería ser una línea, no sé, llena de baches y de palos en las ruedas. Es un camino que es difícil y creo que al final siempre contamos la parte más bonita, y es un orgullo hacerlo. Y de hecho, pues una de las cosas divertidas que yo he hecho también y que no tengo tiempo de contar, pero es que he estado implicada en un proyecto en el que tuve la oportunidad de ir a la Antártida y eso fue también forma parte de esta ruta así tan extraña, ¿no? Y es que en parte a lo largo de estos años también he desarrollado una colaboración muy interesante con grupos de investigación en Chile. Esto solamente es una flecha no es para apabullar a nadie ni es para hacer nada, pero es para enseñarles y compartir lo que significa un camino en ciencia. Mi camino, cada camino es diferente, ¿no? Yo ya les he dicho, soy bioquímica, hice el doctorado en Oviedo, pero luego estuve en Yale y combinado con la Universidad de Washington. Aquí yo tengo una vida fuera del laboratorio también. Este es el nacimiento de mi primera hija, Catalina, que fue durante mi postdoc, y este es el nacimiento de mi segundo hijo, Guillermo, ya estando aquí en la Universidad de La Laguna y en el Hospital de la Candelaria. Allí formé mi primer
equipo de investigación éramos solo 3 personas y una estudiante de doctorado y un investigador postdoctoral, y eso ha ido creciendo a lo largo del tiempo. He estado siempre implicada con la Sociedad de Biofísica Americana, que me dieron, como ha mencionado antes Esther, un premio que para mí fue fundamental, al igual que el L'Oréal UNESCO, que me dieron mucha fuerza para seguir adelante en tiempos en los que, bueno, pues tenía que sacar adelante un proyecto y un grupo, una responsabilidad con esa gente también, ¿no? A lo largo del tiempo he recibido, es verdad, varios reconocimientos, algunos muy bonitos, como el reconocimiento a la Mujer Canaria 2013, a pesar de no ser canaria, se me reconoció, de lo que estoy muy orgullosa, haber decidido venir a Canarias a desarrollar mi labor, ¿no? He recibido importantes, como se dice, premios de investigación que, como por ejemplo una RC, que son eh, unas no me sale ahora la palabra en español, unas grants, ¿no? Una vía de financiación muy importante europea y de la que, bueno, estoy muy orgullosa y me ha permitido ampliar y generar un grupo más consolidado de investigación. Y he colaborado y sigo con sociedades españolas, la de biofísica, la de neurociencia, y sigo con la Sociedad Americana, donde he tenido papel relevante en sus juntas directivas y en sus comités y este tipo de cosas. No me puedo extender mucho más, pero a lo largo de este camino no puedo dejar de compartir, como les decía, el grupo de personas que han ido pasando por el grupo a lo largo del tiempo. Muchos de ellos, por ejemplo, bueno, Alberto y Elba han leído la tesis hace muy poco en el grupo. Es un orgullo y un honor tenerlos y ver que van a seguir su carrera. Elba se va a Madrid y Alberto se va a Cornell, a Estados Unidos. Natalia hizo la tesis también en el laboratorio y estuvo trabajando, ahora está trabajando de profesora, estuvo un tiempo trabajando en una compañía biomédica aquí. Ricardo y Laura hicieron el postdoc en el laboratorio y ahora están en Estados Unidos. Alex está en una compañía trabajando, hizo el postdoc con nosotros también. Pablo está en el NIH como investigador. Y algunos más recientes pues siguen con nosotros. Andrea y Rebeca están haciendo la tesis. Teresa se incorpora pronto como investigadora postdoctoral con un contrato Juan de la Cierva. David se incorpora también como estudiante de farmacia. Aravind es Juan de la Cierva y actualmente está de vuelta en la India desarrollando una nueva línea de trabajo en su carrera. Y yo considero, en cierto modo, si a alguien le gustan los superhéroes, yo soy el Nick Fury del grupo. Creo que parte de haber conseguido que todas estas personas trabajen con nosotros, llevando adelante proyectos de investigación, es un orgullo y un auténtico placer. Ya quiero pasar un poquito rápido por 2 diapositivas, prometo que van a ser muy, muy rápidas, porque ya estamos si no me equivoco, en 42 minutos de charla y no quiero que se me pase demasiado el tiempo, pero dentro del contexto de lo que les he explicado, que sepan cuáles son nuestros, digamos, babies, ¿no? Nuestros canales en los que nos dedicamos a su estudio. Uno de ellos es ese canal BK que les enseñé, esto de otros colores, pero son canales que están regulados, fíjense, por 2 cosas diferentes. Por un lado, están regulados por voltaje, como les conté, tienen esa zona positiva que se puede posicionar en el campo eléctrico, y además son regulados también por calcio, por la parte intracelular. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido, por un lado, hacer esa combinación que yo comencé en mi postdoc, esa combinación de electrofisiología-imagen, para contribuir a estudiar cómo la unión de ese ligando y la función del voltaje actúan
produciendo cambios en esa estructura y permitiendo que los iones permeen. Y esta es muy importante porque la acción de diferentes fármacos o de diferentes mutaciones pueden alterar esa función. Entonces, si entendemos bien cómo funciona el canal a nivel molecular, podemos pensar en sistemas para modificarlos. Además, hemos estudiado cómo estos canales son regulados por otras proteínas, por ejemplo, la proteína FMRP, que está implicada en trastornos cognitivos, el síndrome del X frágil, y además en algunos tipos neuronales sabemos que este canal se acopla a otro tipo de receptores de neurotransmisores, y además contribuye a modular la transmisión y la información entre neuronas. Este es un hallazgo relativamente reciente en el laboratorio y que yo creo que es uno de los hallazgos más importantes que hemos desarrollado hasta ahora. No puedo pasar mucho más por aquí, pero contarles que hay otro de las líneas de nuestro trabajo que son con canales que se llaman KV7. Estos canales son de potasio regulados por voltaje, y en estos canales lo que hemos descubierto es que son también regulados por otra proteína, que es una proteína quinasa, es decir, que fosforila otras proteínas, introduce grupos fosfato en otras proteínas, y hemos descubierto que la regulación por esta quinasa puede proteger en un modelo animal de epilepsia al desarrollo de convulsiones. Defectos en este canal iónico, en el KV7, se han relacionado con el desarrollo de convulsiones, y nosotros lo que hemos encontrado es que hay un sistema fisiológico que lo que puede hacer es, de alguna manera, proteger este evento, porque lo que hace es que aumenta el número de canales en la membrana y produce que no se produzcan esos arreglos en el voltaje de membrana de los que hemos hablado anteriormente. Finalmente, bueno, pues quería compartir solamente dos frases que a mí me han motivado mucho a lo largo del tiempo. Una es una frase de Maria Mitchell, que fue la primera mujer que trabajó como astrónoma profesional en Estados Unidos. A mí esta foto siempre me ha parecido cautivadora, ¿no? Mujeres que seguían manteniendo los prototipos de su época, pero que se dedicaban a estudiar las estrellas y bueno, los logros de Maria Mitchell les animo a que busquen, es impresionante, es una inspiración absoluta para una mujer científica. Y Maria Mitchell decía esto, ¿no? ¿Cuál era su motivación? Tenemos un hambre en la mente, ¿no? Queremos saber todo lo que nos rodea, y cuanto más sabemos, más queremos, más deseamos, más queremos saber. Yo creo que esto define a un científico, y siempre es así, nunca se sabe suficiente, nunca se sabe todo, es imposible. Yo creo que esto define también un poco a la vez la ambición y la humildad que yo creo que debe caracterizar a un buen científico. La humildad ante el conocimiento y la certeza de que no se puede saber todo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace que hagamos sitio para que siempre haya un poquito más. Y luego otra de las cosas otra de las frases que quiero compartir y que yo creo que también definen a un científico es una frase de un explorador. Está en la Antártida, en una de las tumbas en la Antártida. Ahora estoy intentando pensarla de quién. Es una frase del Ulises de Tennyson, y que dice: to strive, to seek, to find and not to yield. Básicamente es seguir adelante, buscar, encontrar y nunca rendirse. Y yo creo que esto también define la carrera de un científico, desde luego define la mía, ahí estoy todavía. Y esa última parte, not to yield, es muy importante. Así que, bueno, pues esto es todo. Quería darles las gracias a todos por estar aquí hoy. Siento haberme quizá pasado un poquito del tiempo, y espero que les haya resultado interesante. Y bueno, si hay alguna pregunta o algún comentario o algo que les pueda interesar, estaré encantada de hacerlo.
Muchísimas gracias, Teresa, de verdad, muy amena. Nada, no te pasaste ni un minuto, todo lo contrario. Y eso de que estás ahí todavía, para nada, estás ahí aún, porque lo que te ve, tira millas. Sí, yo sabía que habías estado en la Antártida, no es algo que... Sí, El chiste es un malo, proyecto el que ridículo, colaboramos. el chiste malo Sí, sería. la verdad que Pero el trabajo que hiciste en la Antártica era una cosa muy específica. sí, es un proyecto que la verdad es que luego hemos ido avanzando, pero luego no hemos publicado nada todavía porque los líderes en realidad son el grupo chileno y ellos han ido avanzando otras cosas y se ha quedado ahí. Pero sí, era un proyecto concreto para... ¿no se oye bien, Esther? Sí. No, era ¿Verdad? problema de mi Ah, vale, vale, vale. No, pues este proyecto era un proyecto destinado a clonar y estudiar un tipo concreto de canales de potasio en un organismo antártico. La idea es que los organismos antárticos, algunos, ¿no? Los invertebrados, tienen funcionan a temperaturas muy bajas con características que no tienen animales que viven en temperaturas más altas, ¿no? Y entonces, cómo pueden tener conducción nerviosa y cómo pueden funcionar, en parte es por composición lipídica, pero se cree que hay mecanismos adaptativos en canales iónicos. Entonces, nosotros queríamos, generalmente se ha visto en sodio, y nosotros queríamos ver si encontrábamos alguno en potasio. Y bueno, pues de hecho sí que encontramos que había una familia de canales de potasio que tiene un comportamiento diferente con respecto a la temperatura. Y bueno, eso está ahí. Tienen funciones diferentes también en cuanto a cómo se expresan en la membrana. Y bueno, hemos seguido avanzando un poco. Lo que pasa que, bueno, son proyectos que son aparte de muchos otros proyectos, sacarlos adelante para conseguir tejido y registros en animales que no, además es que es muy difícil, por eso tuvimos que ir a la Antártida, porque son muy difíciles de mantener fuera de ese ámbito. Entonces, bueno, pues es un proyecto que ha ido muy despacio, pero muy, muy interesante. Muy Y para mí interesante. fue, vamos, la experiencia de poder ir a la Antártida y hacer un poco un trabajo de campo que a lo mejor para otro gente en otro ámbito de la biología pues no tiene tanto, pero para mí fue una cosa No, 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 claro. transformadora, Y además me parece súper transformadora. interesante, completamente, o sea, ni sabía que efectivamente que pudiese haber un comportamiento tan distinto, tanto de expresión, Sí. tanto a nivel de expresión como de Mm. mecánico, ¿no? De actividad de los canales en distintos tipos de, no le llaman Sí, extremófilos, pero casi, ¿no? Porque son animales que claro, viven... la idea es que son los que no pueden, ¿no? Tú tienes bueno, las diferentes divisiones, ¿no? Pero la idea son que son animales que no tienen, no generan, eh, eh, digamos que dependen totalmente de la temperatura del ambiente, cómo pueden adaptarse a temperaturas tan sumamente bajas, ¿no? Porque en el mar, estos son animales marinos, es una especie de lapa, es una nacela, la nacela conchina. Y esas lapas se han adaptado a vivir a temperaturas que están por debajo de cero, porque, claro, es agua salada, con lo cual no se congela, pero llega a temperaturas muy bajas. Entonces, ¿cómo es posible que sigan teniendo transmisión neuronal sin que tengan bloqueo de esa transmisión que ocurre en animales, digamos, homeotermos? Pues es algo muy, muy interesante. Sí, la verdad es que sí. Y una cosa que sí que estabas mencionando, es efectivamente que ahora, porque todas estas proteínas que son de membrana son dificilísimas de caracterizar, o fueron en el pasado, pero ahora, Fueron. gracias a la ¿no? Microscopía, Sí. y Mm. que estáis desarrollando vosotros realmente, porque es con vuestra investigación con la que se va desarrollando paralelamente la técnica. Os está dando, vamos, un espaldarazo. Bueno, ahora es una revolución. Ahora mismo la criometroscopía electrónica en el campo de proteínas de membrana, pero sobre todo yo creo que sí, los canales iónicos son un poco como un estándar, un estandarte ahí, ¿no? Ahora mismo es una barbaridad.
lo que estamos experimentando. Y hay muchos laboratorios, de hecho no nosotros, porque no tenemos capacidad, pero hay muchos laboratorios que y instituciones que se han redireccionado hacia, o sea, trabajar en canales iónicos ahora sin tener un cierto acceso a lo que es la obtención de estructuras de cryo-EM, bueno, pues es un punto, hace difícil la competitividad, eso es verdad. Estoy pensando, claro. O tienes Sí, facility, como suele decir, o casi ya te quedas como si fueras un... sí. Vas un poco, tienes que tener una colaboración o tienes... Entonces, bueno, la verdad es que ahora la capacidad que hay es fascinante y es muy emocionante. O sea, están saliendo... Una de las cosas que quería hacer, no me dio tiempo, lo quiero hacer para otra charla que tengo que dar un poco más adelante, es precisamente actualizar esa gráfica que la hizo David White hace ya varios años y que se ha quedado absolutamente obsoleta, ¿no? En cuanto a la cantidad de estructuras que hay, cuántas son canales iónicos y lo que es que es como casi una especie de línea recta para arriba, impresionante. En el 2003 le dieron el Nobel a McKinnon, porque ya había empezado, pero la revolución que inició con el desarrollo de técnicas que permitieran hacer cryo-EM en canales es impresionante, impresionante, la verdad que sí. Pues muchísimas gracias. No sé si hay alguien por ahí que tenga la mano levantada, que quiera hacerle alguna pregunta. Yo no la levanté, pero pregunto. Ah, Se me escapó porque en ese momento también me llamaron por teléfono. Enseñaste un árbol filogenético con las diferentes canales. La pregunta es, supongo que estaría, no sé si estaba en humanos o mamíferos, que era mi pregunta. Que si era de humanos, pues aquí me No, has entonces pillado. la cosa es si dentro de, yo qué sé, los canales de potasio o el que sea, son más parecidos entre los diferentes taxones o no. O Sí, son sí, más... sí. Voy a decírtelo de una manera, mira, te vuelvo a poner, no sé si lo Sí, veis, sí, ¿lo es ves? esta, sí, sí. Ahí está, lo ve. Pues hay, por supuesto, son parecidos incluso dentro. Estos son representaciones, en lo que se parecen es en la estructura, digamos, básica de la proteína. Los canales de calcio y los canales de sodio, que tienen una cierta relación, una cierta vía común, son monómeros únicos que son como si fueran 4 repeticiones que se han ido con variaciones, que se han unido formando una sola proteína que se forma en la membrana, y cada uno de estos, en realidad la estructura de la mayoría de los canales iónicos es, bueno, no la mayoría, pero muchos son como si fueran tetrámeros, y esos 4 monómeros en el centro tienen el poro. Entonces, en el caso de los canales de calcio y de sodio, es una sola unidad con 4 repeticiones que se conforman en la membrana formando eso. En el caso de los canales de potasio regulados por voltaje, cada una de las unidades basales, que luego se unen 4 diferentes formando un tetrámero en la membrana y en el centro del poro, son repeticiones de 6 hélices transmembrana. Hay otros que se llaman los canales 2-poro, que son el número de hélices transmembrana y la disposición y cómo se asocian en la membrana, el nivel de oligomerización viene marcado, y es una de esas diferencias que no quise yo entrar tampoco por no complicar mucho. Vale, vale. Pero esa es una de las, pero son los canales de potasio regulados por voltaje, vamos, creo que sin excepción son 6 hélices transmembrana, monómeros que luego forman tetrámeros. Lo mismo con los canales de calcio y sodio regulados por voltaje, etcétera. Los TRP son estos que son sensibles a temperatura, etcétera. No sé si eso contestaba a la Sí, pregunta o a lo mejor sí, lo sí, ha... perfectamente. Muchas gracias, Teresa. De nada, de nada, al revés. de hecho, sí que no se parecen lógicamente. Y eso me lleva a una pregunta también, que a lo mejor no existe ninguna relación, pero sí que uno de estos canales que comentabas que pueden estar también regulados por calcio, ¿no? Sí,
Hay muchos canales regulados por calcio y canales de calcio regulados por otras cosas. Yo me refiero, por ejemplo, a este que decías, el BK, que habéis visto Sí. que también... ¿Y puede haber alguna relación, por ejemplo, con estas... por ejemplo, en el caso de la epilepsia, que creo que sí que hay gap junctions, es decir, algún tipo de problemas con los conexones? Y... Eso no lo sé en concreto, o sea, la epilepsia sí, obviamente, tiene relación con las conexinas. Eso sí, hay mutaciones en conexinas que se han relacionado con epilepsia. No te sé decir concretamente porque no es exactamente lo que yo me dedico, pero sé que, por ejemplo, hay grupos en España, Luis Barrio en Madrid, en el Hospital Cajal, han hecho trabajo en ese sentido y, bueno, más gente, ¿no? Pero no lo sé en relación concreto con BK. Lo que sí que ocurre con los canales, lo tiro un poco del hilo que tú has empezado, que es que que es lo que hemos visto nosotros y más gente que lo estudia, ¿no? Ahora hay un poco de movimientos hacia la asociación de los canales. Un canal como el que a nosotros nos interesa, ¿no? El BK, que responde a calcio y a voltaje. Bueno, pues lo que se sabe es que se asocia a otros canales de calcio o a otras fuentes de calcio, yo creo que por ahí va un poco tu comentario, porque esa fuente de calcio es la que, esa entrada de calcio se acopla a la función del canal de potasio. De hecho, este canal BK en muchos tipos celulares, no en todos, pero en muchos tipos celulares necesita estar asociado a una fuente de calcio, porque no es tan sensible a calcio, es ciertamente sensible, pero necesita tener una gran concentración de calcio. Entonces necesita que se formen lo que se llaman los nanodominios de calcio. Concentraciones locales muy altas de calcio. Entonces, generalmente esos canales no están solos, están asociados a una fuente. Entonces, el defecto no es solo en el canal per se, puede no ser solo en el canal de per se, y esa es una de las hipótesis con las que trabajamos en el laboratorio, sino en esa asociación a la fuente de calcio o al fallo en la fuente de calcio, ¿no? Pero fundamentalmente nosotros queremos, ahora hay un poco un movimiento así que es ya no solo entender al canal iónico aislado como un ente, digamos, una molécula que tiene unas determinadas características biofísicas y que pueden explicar la producción de corriente, sino cómo se asocia a otras proteínas que pueden ser canales o pueden ser otras proteínas reguladoras. Nosotros en concreto nos interesan canales y cómo la coordinación de esa doble función puede generar, digamos, una función superior en la que tienes una regulación superior del proceso fisiológico. Claro, de hecho, si existen, por ejemplo, problemas en el cierre de los conexones y permiten el calcio y el incremento de calcio, eso podría estar también afectando a la actividad de estos propios canales, ¿no? Claro, depende de cómo estuvieran colocados, cómo estuvieran, si ese calcio, porque claro, depende de dónde esté colocada el conexón, la cosa es que ese aumento de calcio realmente llegue. El calcio, una de las propiedades que tiene es que es controlado, pero exquisitamente en el interior celular. Entonces, por eso muchas veces necesitas que haya una conexión directa o muy cercana para que antes de que ese calcio se quele por todas las proteínas, por todo el sistema citoplasmático que básicamente se dedica a eso, ¿no? Para poder utilizar el calcio como un segundo mensajero. Entonces, por eso hay procesos que han evolucionado colocando una cosa muy cerca de otra. Entonces, ya te digo, en el caso concreto de conexones no lo sé, pero podría ser, o sea, el mecanismo es plausible y existe, se sabe que existe con otras fuentes de calcio. Muy interesantísimo. Bueno, pues muchísimas gracias, Teresa. A ver si la próxima vez nos podemos ver. Va a ser un poco Ay, complicado. sí, me encantaría. A ver si ya esto empieza a convertirse en algo un poco más. Empezamos a viajar. Exacto. Poder contactar más en persona otra vez. Pues Claro que muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer. el placer ha sido nuestro. Mira, te puedo hacer una pregunta Sí. a ti y otra. ¿Eres pariente, o no sé si será tu padre, de Ramón Giraldez Ceballos Escalera? ¿Es mi padre? Ah, es que Ana, estaba preguntándole a Ana, pero Ana se dio de marcha. Estuvo en la tesis de Ana. Ah, Ana es una compañera de genética, yo soy genético también.
y Bueno, entonces lo claro. conocimos pues hace muchos años. Lo asumía porque, hombre, si venís de Oviedo, dije yo, pues va a ser Oviedo. Pero Sí, bueno, es mi padre. Sí, sí, vale, sí. vale, pues Sí. Él ha tenido, además, él tenía, bueno, yo lo recuerdo de hace tiempo, pero él tenía relación, ¿no? Con sí, Josefina claro, sí, también, ¿no? sí, 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 sí. Él Bueno, es tuvo que mucha la tesis de relación con Ana, A Coruña. claro, Sí, bueno, pues nada, Pues nada, era, pues ya lo tienes un recuerdo porqué hace para venir a tiempo. La Coruña, para conocer a Ana González. vale, Pues será un placer. Sí, sí, no, pues bueno, le daré recuerdos, le diré, vale, porque sí, sí, sí. Él hace tiempo, la verdad que se me había olvidado, ahora me estoy acordando. Él tenía mucha conexión con ustedes, sí, sí, es vale. cierto. Bueno, pues muchas gracias por todo entonces. Venga, Bueno, gracias, gracias a gracias a ti. todos. Hasta Pues luego. nada, y gracias a todos Adiós. los asistentes que muchos ya han tenido que ir a clase. Bueno, Bueno, pues gracias. Pues chao. hablamos entonces. Hasta luego, Esther. Gracias. Hasta Gracias luego. por todo de nuevo. Encantada. Chao. Gracias, Teresa.